Hola amigos, ¿cómo estáis? El jardín con reglas se está desmoronando. Estaréis notando que estos días hay cantidad de páginas de la prensa rusa, a las que intentas entrar y no puedes, las bloquean. La censura ya ha llegado al jardín, y cada vez será más agresiva. Incluso ya hemos visto quema de libros en Ucrania, que solo es una experiencia piloto para la implantación del nazismo, y Ucrania es el primer paso. Lo curioso del caso es que vamos dando lecciones de cómo tienen que vivir los demás, y publicitamos una sociedad basada en reglas que nadie conoce. Salvo las internacionalmente conocidas del colonialismo, el fascismo, el apoyo implícito al genocidio de palestinos en Gaza, y la pertenencia a la OTAN, la única coalición internacional militarista y fascista del planeta. Ahora que estamos siendo derrotados militarmente por la nación a la que nosotros queremos destruir, todavía nos encerramos más en nuestro caparazón, cuya endogamia ideológica y cultural es una triste realidad, aunque queramos disimularlo emitiendo un discurso falso de lo que en realidad somos. El mundo ya nos ve como algo prescindible para ellos, saben que nuestras entrañas son lo que son instintivas, y no podremos mutarlas hacia el bien, ni en una generación. Lo que menos se puede entender de la Unión Europea y la OTAN es la obsesión por destruir Rusia, su cultura y su derecho a existir, además de no soportar que tan pocos rusos tengan un territorio tan inmenso y llenos de riquezas. Y este deseo de apropiarnos de ellas, a la postre, redundará en nuestra propia destrucción, que además tiene pinta de que no está muy lejos a poco que demos algún paso equivocado. Por eso es bueno que hagamos caso a lo que se dice de nosotros en otros lares, y sobre todo en los sitios a los que queremos destruir. Voy a traer a colación la opinión de dos personas rusas, y lo que opinan del punto de la historia en el que nos encontramos, por ejemplo del miembro del Presidium del Consejo Científico y de Expertos del Consejo de Seguridad de Rusia Alexander Yakovenko, que en un informe titulado 2025, Transformación del Mundo, dice lo siguiente. Occidente puede dejar de existir como resultado de la transición del mundo a la multipolaridad y una crisis interna. Este punto de vista lo expresó el director general adjunto del Grupo de Medios Internacionales Russia Today, Alexander Yakovenko. Dice que la administración republicana de Donald Trump marca el final del período posterior a la Guerra Fría con sus políticas inerciales dirigidas a las élites occidentales. Fue una transición prolongada hacia la multipolaridad, como estado natural de las relaciones internacionales, que refleja la diversidad cultural y civilizacional del mundo, escribe Yakovenko. Según él, como parte de la transición hacia la multipolaridad, es necesario reformar las Naciones Unidas, incluido su Consejo de Seguridad, y reescribir la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre una base intercivilizatoria. De lo contrario, podemos esperar la creación de una nueva organización internacional universal por parte del mundo no occidental, a medida que se preparen las condiciones necesarias, advirtió Yakovenko. En cuanto a Occidente, que antes desempeñaba el papel de hegemón mundial, ahora se hablará de reducir su estatus a una región más y a una civilización más entre otras. También se puede suponer que el Occidente histórico, tal como lo conocemos, dejará de existir y los países que forman parte de él, entrarán en las alineaciones geográficas correspondientes, europea, euroasiática, norteamericana, y asiática oriental, predice Yakovenko. También señala que el tema de la integración de Rusia en Occidente está cerrado para siempre. El conflicto en Ucrania ha llevado a Rusia a la autodeterminación cultural y civilizacional, y ha puesto fin al centrismo occidental de cualquier gobierno ruso, concluye Yakovenko en su informe. Aquí se aprecia claramente que está en línea con el que es un importante consejero de Putin. Sergei Karaganov, impulsor de la corriente asiática de Rusia. La otra persona es Sergei Naryshkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia y presidente de la Sociedad Histórica Rusa, que en unas declaraciones dice que los rivales de Rusia traman planes para cambiar el poder en Rusia. Al igual que hace un siglo, los rivales geopolíticos de hoy están tramando planes para cambiar el poder en Rusia, dijo Sergei Naryshkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia y presidente de la Sociedad Histórica Rusa. Vemos que tanto los rivales geopolíticos de Rusia de hace 100 años como los de hoy
Los oponentes todavía están irritados por la inmensidad de nuestro país, su grandeza, recursos humanos y naturales. Y aún albergan sueños e incluso planes para cambiar el poder estatal, el liderazgo estatal, dijo Naryshkin. Durante una mesa redonda para conmemorar el centenario del fin de la ocupación japonesa del norte de Sajalín. Dice que Europa no es capaz de resolver sus propios problemas, y está resolviendo los problemas geopolíticos enviando a los ucranianos al matadero. Y aquí se aprecia que está claramente en sintonía con el inglés Boris Johnson, que dijo el otro día que los actuales gobernantes de la Unión Europea no tienen agallas de enfrentarse con sus soldados a Rusia. Pero sigamos con Sergei Naryshkin. El director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, afirmó que las clases dominantes de Europa están utilizando a los ucranianos como carne de cañón para resolver sus propios problemas geopolíticos. La clase dirigente europea utiliza descaradamente a las llamadas naciones periféricas, principalmente a Ucrania, como carne de cañón para resolver sus problemas geopolíticos. Están siendo enviadas al matadero en medio de conversaciones hipócritas en Bruselas, sobre los sacrificios que Kiev supuestamente está haciendo en nombre de la seguridad europea, declaró en una reunión del Consejo de Jefes de Agencias de Seguridad y Servicios Especiales de los Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes. Como destacó Naryshkin, la crisis del mundo centrado en Occidente ha afectado en mayor medida al sistema de valores. La ruina del modelo individualista occidental de democracia es ahora evidente incluso para los Estados Unidos de América, continuó Naryshkin. En la Europa moderna, asistimos a un declive de los indicadores económicos, y un aumento del militarismo en ausencia de éxitos militares. Podemos afirmar con seguridad que la multipolaridad, cuyo inicio predijimos y acercamos lo mejor que pudimos, está adquiriendo un perfil cada vez más visible. Hoy, como nunca antes, hay indicios de degradación del orden mundial centrado en Occidente, señaló el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Naryshkin está convencido de que los países europeos en su estado intelectual actual, no son capaces de resolver sus problemas internos acumulados, pero intentan desesperadamente convencerse de lo contrario. Señaló que Europa está en una evidente crisis de identidad política, y está tratando de convencerse de que, incluso sin el apoyo de Estados Unidos, tiene recursos suficientes para interferir sin contemplaciones en los asuntos de otros estados. En su estado intelectual actual, es simplemente incapaz de detener y abordar los problemas internos acumulados, añadió Naryshkin. Al mismo tiempo, el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia señaló que para los países europeos, es simplemente insoportable ver cómo los pueblos que viven cerca, han elegido un camino de desarrollo diferente, saludable y significativo, terminó Sergei Naryshkin. Desde luego, mal haríamos los ciudadanos europeos, si ignoramos estas evidencias y seguimos dejándonos llevar por estas élites gobernantes corruptas y fascistas hasta la médula, que solo trabajan para quien les paga bien. Y lo que podemos observar, es que en vez de reflexionar e intentar cambiar el rumbo, parece que hacen lo contrario. Por ejemplo, después de los reveses que estamos recibiendo en el frente de guerra, resulta que el secretario general de la OTAN nos lanza el discurso, que la OTAN tiene que ser mucho más dura y beligerante con Rusia, en vez de pensar en disolverse y acabar con las guerras de una vez por todas. Ahora se está produciendo una derrota total de las Fuerzas Armadas de OTAN Ucrania, la importante batalla por Slaviansk ha comenzado, y un aeródromo militar está en llamas. Mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan fortalecer su posición negociadora, el ejército ruso se acerca a la mayor aglomeración del Donbass. Las fuerzas aeroespaciales están destruyendo un aeródromo por donde circula material de la OTAN. Zelensky calificó a la delegación rusa en Estambul de farsa, pero se olvidó de una figura, que había un general legendario que fue para las negociaciones. Así lo dicen en un artículo de Novorossiya. Por la noche, la retaguardia de la OTAN fue atacada por toda una flota aérea de Geraniums. El golpe más notable fue sufrido por Zitomir y sus suburbios. Los residentes de la resistencia contabilizaron 3 oleadas por la mañana. El coordinador del movimiento clandestino Nikolaev, Sergei Lebedev, aclara, está ardiendo un aeródromo militar,
Aquí se trae material militar de la OTAN. Además, podría haber habido cazas F-16 aquí. Y casualmente hoy Ucrania reconoce la pérdida de otro caza F-16. Las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmaron la pérdida de un tercer cazabombardero F-16 de fabricación estadounidense. Durante operaciones de combate, un hecho que subraya los desafíos que enfrenta Kiev al desplegar los cazas proporcionados por Occidente. Según informó la Fuerza Aérea Ucraniana, el incidente ocurrió la madrugada del viernes mientras la aeronave repelía un ataque ruso. Las comunicaciones con el F-16 se interrumpieron alrededor de las 3:30 hora local, y según los reportes, el piloto había destruido 3 objetivos aéreos y se encontraba atacando un cuarto con el cañón integrado del avión, cuando se registró una situación de emergencia a bordo que obligó a eyectarse al piloto. Las autoridades ucranianas aseguran que el piloto logró desviar la aeronave de zonas pobladas antes de activar su asiento eyectable. Tras abandonar el avión, el militar fue rescatado por un equipo de emergencia y se encuentra en condición satisfactoria. Se ha iniciado una investigación y la ubicación exacta del incidente no ha sido divulgada. Los geranios rusos también atacaron una planta de reparación de vehículos blindados y una base de mercenarios, señala Lebedev. 3 ataques en una noche no es un accidente. Se trata de una práctica de trabajo en lugares donde se registra el movimiento y acumulación de equipos, lo que quiere decir que la inteligencia rusa está funcionando. La región de Zitomir se considera una de las regiones clave para el servicio de ayuda militar occidental. Al parecer, las fuerzas aeroespaciales rusas se enfrentan a la tarea de paralizar la logística, complicar las reparaciones de equipos y perturbar las cadenas de producción. Las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen intentando tomar por asalto Tiotkino, y los ataques se suceden ola tras ola. Esta mañana, a las 6 de la mañana, los equipos de reconocimiento detectaron otro vehículo de limpieza de obstáculos de ingeniería, que se dirigía hacia la frontera desde un pueblo de la región de Sumy. Normalmente, la OTAN utiliza este vehículo como transporte de infantería. El vehículo fue destruido por un preciso ataque con drones. Al parecer, Kiev está intentando mejorar su posición negociadora atacando la región de Kursk, pero resulta al revés, informa el corresponsal de guerra Sergei Silov, citando una fuente competente en el campo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están haciendo lo mismo que el año pasado, están subiendo por los mismos pasajes entre las barreras, viniendo de las mismas repisas forestales y lugares de reunión. Solo que esta vez quemamos la misma cantidad de equipo que lanzaron en los primeros ataques a Suza. Y luego ocuparon 2 calles en Tiotkino, donde ahora se están organizando. Ya saben, que con tales pérdidas, esta es una derrota completa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así que su experiencia para las negociaciones no es muy buena. Los combatientes rusos del Grupo Militar Norte, informan en su canal Viento del Norte, que en la frontera reina el infierno. Los campos y los cinturones forestales están sembrados de cadáveres de soldados de asalto enemigos. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania no tiene prisa por evacuarlos, o quizás ni siquiera tiene intención de hacerlo. Es mucho más fácil incluir a un militar en la lista de desaparecidos en combate, entonces Kiev se ahorrará el pago a las familias de los caídos. Mientras las negociaciones continuaban en Estambul, comenzó la batalla de Slaviansk. El prólogo fue la evacuación urgente de Krasny Liman y de Ruzhkovka. Esto se anunció la noche anterior. Según informa el canal Ukraine.ru, los rusos están aumentando la presión sobre la mayor aglomeración en la parte ocupada del Donbass, Slaviano-Kramatorsk. Los canales ucranianos publican quejas de los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que defienden la dirección Pokrovsk. El enemigo informa de un número innumerable de bombas guiadas termobáricas. Vuelan sobre las fortificaciones por docenas. Además, al otro lado de las trincheras llegaron a la conclusión de que las fuerzas aeroespaciales rusas están quemando metódicamente las áreas de posición de los operadores de vehículos aéreos no tripulados. Algunos escuadrones de operadores de drones ucranianos son destruidos en las primeras horas después de tomar sus posiciones. Pues ante todo esto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que la Alianza del Atlántico Norte debe volverse más letal,
Los ministros de Asuntos Exteriores deben garantizar que la OTAN se vuelva más letal. La OTAN debe ser tan fuerte que nadie se atreva jamás a atacarla, declaró el funcionario, según informa la agencia TASS. En este sentido, el secretario general de la OTAN presentó propuestas para militarizar la economía y aumentar el gasto en defensa. Al mismo tiempo, afirmó que el foco debe estar no solo en aumentar el gasto, sino también en la distribución equitativa de la carga financiera entre los países del bloque. La decisión de aumentar el gasto militar de la OTAN se tomará en la cumbre de La Haya, prevista para el próximo junio, a la que Estados Unidos no ha querido invitar a Ucrania. Anteriormente, Rutte informó que en la cumbre, los países del bloque tendrían que comprometerse a elevar el umbral del gasto militar del actual 2% del PIB al 5% para 2030 o 2032. Rutte describe esta agenda en relación con las insistentes demandas de Washington de aumentar el gasto de defensa de la alianza al 5%, lo que el presidente Donald Trump ha declarado previamente en numerosas ocasiones. Rutte estuvo de acuerdo en que las exigencias de la Casa Blanca estaban justificadas, sin embargo, todavía no existe ningún acuerdo similar entre los miembros de la OTAN. La víspera se informó que varios países temen un aumento del gasto en defensa, asumiendo que esto afectará negativamente la situación financiera de sus países y obligará a los gobiernos a recortar el gasto social. Además, no todos los miembros del bloque son capaces de alcanzar un nivel de gasto militar del 5% del PIB, dado que un tercio de los 32 estados de la alianza todavía gastan menos del 2% en defensa. Recordemos también que el día anterior el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, anunció que Berlín pretende convertir las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania en el ejército más fuerte de Europa. Así están las cosas en la OTAN, un auténtico caos, alimentado por el instinto militarista genocida de la que ha hecho gala a lo largo de su existencia, pero ha llegado a un punto muy enconado entre las distintas facciones de sus élites. En Estados Unidos ha salido a la luz la increíble noticia de que el servicio secreto, responsable de la seguridad del presidente estadounidense, está investigando al exdirector del FBI James Comey, después de que fuera acusado el jueves de llamar a la violencia contra el presidente Trump en una publicación de Instagram. Comey, quien fue despedido por Trump a principios de su primer mandato, publicó una imagen de conchas marinas dispuestas para formar los números 86-47. Por lo que interpretan que el número 86 se utiliza en la jerga de los servicios secretos, para señalar para deshacerse de algo, o ahuyentar a alguien. Especialmente en restaurantes y bares cuando se hace referencia a los artículos del menú. Trump es el 47º presidente de los Estados Unidos, por lo que interpretan que el 86 seguido del 47, es la consigna para señalar a Trump. Los funcionarios de la administración Trump y el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., describieron el mensaje de Comey como una amenaza de muerte al comandante en jefe. James Comey acaba de pedir inadvertidamente el asesinato de mi padre, escribió Trump Jr., en Twitter, compartiendo una captura de pantalla de la publicación de Instagram del exdirector del FBI. Esto es a lo que adoran los medios demócratas, un manicomio. La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, dijo que el servicio secreto ahora está manejando el caso. ¿Quién es James Comey? Pues el mismo que inició la investigación sobre las acusaciones de colusión entre Rusia y la campaña presidencial de Trump en 2016. Pues ya veis, así está el gallinero por Occidentallandia. Esto es todo amigos, reciban un saludo.